Hola amigos, hoy desde Trucos de Cocina de mis recetas vamos a aprender a congelar pescados y mariscos. Para congelar el pescado y el marisco tenemos que tener en cuenta distintos trucos. ¿Qué tipo de pescado es? ¿Cuánto tiempo lo vamos a congelar? Y si se trata de un pescado fresco y limpio. Para ello, la clave para conseguir el sabor y la textura propia de cada tipo de pescado es congelarlo limpio y congelarlo siempre o con papel de film o en bolsas o en tupper o con papel albal, pero que no queden partes sin cubrir o que no entre aire o pueda entrar escarcha. A mí el papel de aluminio no me gusta tanto porque no se ve la pieza que hemos congelado y a la hora de destaparla puede quedarse pegado algún trocito de papel. Cuando limpiamos el pescado antes de congelarlo, tenemos que tener en cuenta que no se congele con tripas y que le hayamos quitado bien todas las escamas. Las bolsas de congelación lo que nos permiten es poner la fecha en la que se ha congelado, cuándo tenemos pensado descongelar y una nota, si por ejemplo es un pescado del mercado central o si es un pescado que hemos comprado en algún lado y queremos marcarlo porque nos gusta más, tenemos un cuadro donde nos permite dejar un comentario. ¿Qué pasa? Que cuando congelamos tenemos que tener en cuenta que el marisco no tiene el mismo periodo de congelación que un pescado grande o que un pescado pequeño, ni que un pescado blanco o un pescado azul, porque las grasas de unos y de otros hacen que haya más tiempo de margen o menos tiempo de margen en el congelador. Por eso, cuando metemos, por ejemplo, marisco o moluscos en una bolsa de congelación como estas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que, por ejemplo, unos mejillones, cuando los congelamos, o unas almejas, tenemos que tenerlos a la hora de descongelarlos directamente para cocinar. Es decir, sacamos las almejas del congelador, las sacamos de la bolsa, las enjuagamos y se meten en una olla para hacer al vapor. ¿El tiempo de congelación de los pescados? Pues por ejemplo, para un pescado azul, que es más graso, pondremos la fecha de congelación y descongelar antes de 2 meses, porque se trata de un pescado como el atún, pues un pescado más graso. En el caso del pescado blanco puede estar hasta 3 meses y el marisco también 2 meses, si no cambia el sabor y la textura, además de las propiedades. Siempre es interesante saber que el tamaño influye. No es lo mismo congelar una dorada que congelar un atún o una merluza. Cuando congelamos una merluza, lo ideal es hacerlo a rodajas o a medallones. Y por ejemplo, si vamos a cocinar dorada o lubina a la sal, la pieza la congelamos entera. Eso sí, las bolsas, si vamos a utilizar una dorada, por ejemplo, que desde 3 o 4 dedos antes de la bolsa y 3 o 4 dedos después estén sin pescado, para que en el caso de que se moviese ni se rompa la bolsa ni se salga la cola de la bolsa. Y luego tenemos los tuppers. Cuando congelamos, por ejemplo, un caldo de pescado, utilizamos tuppers que cierren totalmente herméticos. Con esto que conseguimos que si luego queremos reutilizar los tuppers, cuando se haya congelado, lo abrimos, sacamos el caldo, metemos en papel de film y vuelve al congelador. No pasa absolutamente nada. En cambio, si queremos congelar unos salmonetes, por ejemplo, podemos utilizar un tupper más alargado, ponemos las piezas de pescado limpio, lo tapamos y al congelador. Cuando queramos sacarlo, se descongela en el frigo y lo tenemos listo. Y estos son unos trucos para sacar el mejor sabor y la mejor textura de un pescado fresco y un marisco de temporada. ¡Hasta luego, amigos!